Ahí está. Muchas gracias por el recuerdo para poder grabar la clase. Y vamos a hacer una evaluación formativa. ¿Ya? Entonces, pregunta número 1. ¿Qué significa medir? Anote las preguntas y después va a tener tiempo para responder. ¿Eh? No responde inmediatamente. Entonces, pregunta número 1, ¿qué significa medir? Pregunta número 2. ¿Qué significa evaluar? Pregunta número 3. ¿Qué significa objetividad? Pregunta número 4. ¿Qué significa confiabilidad? Pregunta número 5. ¿Qué significa validez? Repito. Pregunta número 1. ¿Qué significa medir? Pregunta número 2. ¿Qué significa evaluar? Pregunta número 3. ¿Qué significa objetividad? Pregunta número 4. ¿Qué significa confiabilidad? Pregunta número 5. ¿Qué significa validez? ¿Listo? Disponen entonces a partir de ahora de 5 minutos para responder todas las preguntas. Cuando hayamos terminado los 5 minutos, vamos a ir preguntándole uno por uno la respuesta. Comience a trabajar. No es un test de velocidad, ¿eh? Es un test para ver cuántos recuerda, qué recuerda y si todavía está utilizando el lenguaje técnico que empleábamos en el primer semestre.
Bien, vamos revisando. Giselle, ¿qué significa medir? Arturo, ¿qué significa medir? No puse nada en esa, profe. Perfecto. Michelle, Puse que a través de instrumentos se ve el estado en el que se encuentran las personas. gracias. Juan José, Le puse establecer la cantidad o cualidad de alguna cosa. ya. Valentina, Puse comparar a las personas por su habilidad, fuerza, su capacidad. gracias. Tomás, Sí, ya, pues. Puse que correspondía, mediante una escala o parámetro, a la acción de comprobar o comparar las habilidades, capacidades, entre otras, mediante competencias. gracias. Indra, No puse nada ahí. Juan José, Ya me preguntó, profe. perdón. Bastián, Obtener información a través de prueba o test. perfecto. ¿Hay alguien que quiera complementar lo que ya han escuchado? Bueno, aquí va la respuesta. Medir es asignar un número o una cantidad o un valor a algo. En sí mismo no significa nada. Eso es medir, asignar una cantidad, un valor, un número, un concepto a algo, pero en sí misma no significa nada. Ahora viene, en esta sí que se van a lucir. Tomás, ¿qué significa evaluar? Yo puse que corresponde al proceso de atribuir o determinar el valor de algo a alguien mediante una acción. Gracias. Javier, Calificar a una determinada persona bajo ciertos parámetros. gracias. Juan José, Puse que era una apreciación valorativa para la toma de decisiones. gracias. Valentina, Puse que a través de diversos test, ver el rendimiento de cada persona y con el tiempo evaluar si es que han mejorado o no. gracias. Arturo, Puse determinar el valor de algo. perfecto. Michelle, Puse que era registrar un proceso. gracias. Bastián, Darle conocimiento a algo. ya, gracias. Giselle, Coloqué valorar conocimiento, actitud o rendimiento de una persona. muy bien, gracias. Aquí va la respuesta. Evaluar es emitir un juicio respecto de algo. Por ejemplo,
Si usted tiene en el test de naveta 30 mililitros de oxígeno por kilo de peso por minuto. El juicio es, bueno, al decir 30 mililitros, lo que hemos hecho nosotros es medir. Y a partir de ese número, entonces, ahora vamos a evaluar. Y vamos a decir, si esta persona tiene una capacidad aeróbica de 30 mililitros de oxígeno por kilo de peso por minuto, esta es una persona que está muy por debajo de los niveles aceptables, normales, en condiciones aeróbicas. Y esta persona no se puede someter a un programa de trabajo físico sin antes haber pasado por una revisión y un control médico. Entonces, al evaluar, yo emito un juicio y digo, esta persona está probablemente enferma, pero tiene un nivel de condición física aeróbica muy, muy deficiente. Eso es emitir un juicio. ¿Se entiende lo que es emitir un juicio, Bastián? Sí, Bien, yo voy ahora a dar un resultados y ustedes van a emitir un juicio. ¿Ya? Esta persona en el salto largo a pie junto, en el test de salto largo a pie junto, saltó el equivalente a su estatura. Una persona en el salto largo a pie junto saltó el equivalente a su estatura. Esa es la medida. Ahora evaluemos. Emita un juicio. Juan José, emita un juicio. La persona no se podría saltar más, ya que, si no me equivoco, ese test dice que uno debería saltar 20 centímetros más de lo que uno mide. Vamos a averiguar eso. ¿Ah? Javier, evalúe. Pucha, profe, yo creo que está bien. Creo que está- mira, ¿Ah? yo creo que está bien. Igual saltó esto. ¿Tú crees que está bien? Muy bien. Sí. Giselle, Yo creo que también está bien, profe. muy bien. Valentina, Yo creo que está bien. Bastián, que está bien. O sea, que hizo el salto correspondiente, por ejemplo, por los centímetros, supuestamente, por ejemplo, si medía 1,70 m, saltó lo que corresponde. muy bien. Michelle, Yo creo que debería ser un poco más. bueno, gracias. Arturo, Podría ser mejor. gracias. Tomás, Sí, la verdad es que concuerdo un poco con la respuesta del compañero. ¿qué podría ser mejor, dices tú? Sí, claramente.
Ya, gracias. Bueno, es evidente que una persona que tiene una medida, obviamente puede ser mejor. Claro que sí, pero la pregunta aquí era la evaluación respecto a que si una persona salta su estatura, lo que podemos decir es que esta persona tiene una saltabilidad normal. Está bien. Entonces aquí no se equivoquen, porque a ustedes seguramente les pusieron nota por saltar. Y al ponerle nota por saltar, están premiando a los que tienen más fibras rápidas. Y están castigando a los que tienen más fibras lentas. Y eso es un error. Lo importante es saber si una persona está en condiciones normales. Ahora, una persona que tiene más fibras rápidas siempre va a ser más rápido y más potente, pero va a ser menos resistente. Por el contrario, aquella persona que tiene más fibras lentas va a ser menos potente, pero va a ser más resistente. Y eso está dado genéticamente. Entonces, si yo opino que puede ser más alto, claro, naturalmente que puede ser mejor. Pero ¿de qué depende que sea mejor? Depende de varios factores. Uno es un factor genético, y ahí no podemos intervenir. Y el otro factor es condición física y entrenamiento, y ahí podemos intervenir. Pero si estamos trabajando con una población normal, en condiciones normales, y las personas arrojan este dato, significa que estamos bien trabajando en condición física para la salud. Ahora, si yo quiero trabajar en rendimiento y en alto rendimiento, claro, me interesa mejorar e ir más allá, pero este dato nos dice que esta persona es normal. ¿Ya? Así que en ese sentido, ustedes deben ponderar cuando una persona está en condiciones normales, cuando es sobre lo normal y cuando es bajo lo normal. Sabemos que una persona en promedio, supongamos que medimos a 1000 personas, el promedio de esas 1000 personas nos va a decir lo que es normal. De esas 1000 personas. Los que están una desviación estándar sobre el promedio van a decir que son muy buenos. Y los que están 2 desviaciones estándar sobre el promedio van a decir que son excepcionales. Y si yo quiero hacer una selección de deportes competitiva, elegiré a esas personas. Pero las otras personas no significa que estén mal, significa que están en lo normal. También cuando una persona está una desviación estándar bajo el promedio, digo, aquí hay que averiguar por qué está bajo el promedio. Porque puede tener alguna lesión, puede tener alguna enfermedad, puede tener alguna razón de por qué está bajo el promedio. Y si está 2 desviaciones estándar bajo el promedio, ahí sí que hay que preocuparse y no hacer ninguna intervención e inmediatamente buscar la causa, que normalmente es una causa de carácter de salud o médica. Entonces no confundan como a ustedes le pusieron un 7 con lo que es normal. Porque las personas han decidido poner 7 a los que están 2 desviaciones estándar sobre lo normal. Y yo opino que una persona que haga un trabajo normal
y aprenda a hacer ese trabajo normal, es suficiente para que tenga una nota máxima. ¿Te fijas? La distancia que hay y la valoración que damos al medir y al evaluar. Evaluar es emitir un juicio de valor, ¿ya? Y ese valor tiene que estar dado porque nosotros debemos conocer cuál es la cifra normal, el valor normal, para poder emitir juicio. Entonces, esto significa que no todas las personas están en condiciones de evaluar. Cualquiera puede medir. Por ejemplo, yo hago trekking en bicicleta, ¿ya? Hago cross. Y el neumático de mi bicicleta delantero usa 22 libras de presión. Juan José, ¿qué me puedes decir respecto a las libras de presión que uso en el neumático trasero? No sé, profe. ¿Te No fijas? tengo idea de esto. ¿Te fijas? Que no todos están en condiciones de evaluar, pero sí podemos medir la presión del neumático. Le aplicamos un aparato, un sistema, un mecanismo y la medimos. Y decimos, bueno, tiene 22. Pero no todos están en condiciones de evaluar. ¿Te fijas? Y para eso nos estamos preparando en este curso, para que ustedes estén en condiciones de evaluar. Y para evaluar hay que conocer el sistema, el proceso de lo que estamos haciendo. ¿Te fijas? Entonces, claro, si queremos evaluar ese ejemplo que daba yo de la presión de un neumático, tendremos que saber de ciclismo, tendremos que saber de bicicleta, tendremos que saber de neumático, tendremos que saber de la prueba que está ejecutando. No es lo mismo una en pista que en terreno blando, que en terreno de subida, de bajada, de un cerro, etcétera. ¿Te fijas? Hay que aprender muchas cosas. Entonces, en ese sentido, es que en este curso nosotros ya vamos a entrar más en el terreno de la evaluación respecto a la actividad física adaptada. ¿Ya? Y para eso es necesario que ustedes tengan estos conceptos que estamos refiriendo ahora para dar juicios de valor de buena calidad, porque si emitimos juicios de valor de buena calidad, luego los procesos que ustedes van a diseñar van a ser también de buena calidad. ¿Ya? Entonces, evaluar es emitir un juicio de valor respecto de algo, ¿no? Y para eso debemos conocer sobre el tema que estamos tratando. Tercer concepto de calidad, objetividad. Arturo, ¿qué significa objetividad? Que se busca algo en específico. Gracias. Tomás, ¿qué significa objetividad? Yo puse que se asociaba a la fiabilidad, atendiendo a criterios establecidos y también considerando los instrumentos de medición. Gracias. Y que tengo también una consistencia también de medición. Bien, bien. Buen trabajo, Tomás. Michelle. No puse nada. Bien. Bastián. Imparcialidad. Imparcialidad. Bien, gracias. Valentina. No puse nada, profe. Bien. Giselle. Me puse que indica aquello que es real y existente y es imparcial. Que es imparcial. Gracias. Gracias. Juan José. Puse que indicaba las cualidades de los objetivos. Bien. Gracias, Juan José. Javier. Javier, ¿estás por ahí? Javier López. Parece que no está Javier. Bueno,
Objetividad. El significado de objetividad es que independiente de la persona que mida, el resultado debe ser el mismo. Ya alguien mencionaba ahí de imparcialidad, ¿ya? Pero la idea precisa es que independiente de quién mida, el resultado debe ser el mismo. Y aquí les voy a contar una anécdota graciosa pero lamentable. Estaban haciendo la selección de los conscriptos para hacer el servicio militar. Y las personas que estaban midiendo eran soldados de un regimiento. Entonces, medían 1,75 m, 1,82 m, 1,90 m. Y uno miraba y todos los reclutas, los que estaban midiendo eran pequeñitos y ellos daban estos resultados. Y resultó ser de que ellos no sabían usar el estadiómetro. Entonces, en vez de medir la parte de abajo del estadiómetro, estaban midiendo la parte de arriba del estadiómetro y daban esos datos. Entonces ahí, obviamente, hay un problema de objetividad porque la persona no sabe usar el aparato y da cifras que no son las correctas. Y eso es un error de las personas, porque el aparato está midiendo bien, pero las personas están leyendo mal. ¿Te fijas? Entonces, es importante saber que para medir, para evaluar, las personas deben ser preparadas, deben ser entrenadas, para que no exista error cuando aplican el sistema, el aparato, el dispositivo, o la apreciación que hagan ellos. ¿Se acuerdan que ustedes diseñaron pautas de observación analítica, pautas de observación global, rúbricas? Entonces, para poder aplicar esos instrumentos, primero hay que estudiar y preparar a las personas que lo van a aplicar. No es una cosa instantánea. Lo mismo cuando se usa un cronómetro. Un cronómetro hay que enseñar a usarlo. No es cuestión de apretarlo solamente, sino que saber cuándo apretarlo, ¿ya? En qué momento. Y eso hay que practicarlo. Eso es objetividad, entonces. Independiente de la persona que mida, los resultados deben ser los mismos, ¿ya? El concepto de confiabilidad. ¿Qué significa? Confiabilidad. Javier López. Juan José. No puse nada, no supe cómo redactarlo, bro. Ok, no te preocupes. Giselle. Era confiabilidad, ¿verdad, profe? Sí, confiabilidad. Le puse que era una propiedad psicométrica que hace referencia a la ausencia de errores de medida. Oye, qué elegante, ¿ah? Qué elegante tu definición. ¿Ya? Como dicen los de la tele. A propósito, ¿qué es psicométrico? Giselle, ¿te acuerdas lo que es psicométrico? Se encarga de la medición. Ya lo vamos a ver eso. Gracias. Valentina, confiabilidad.
Puse que aunque se repita varias veces el mismo instrumento, el mismo sujeto, tiene que dar los mismos resultados. Ya, hiciste una bonita combinación ahí entre objetividad y confiabilidad. Bastián, Bueno, era lo mismo que dijo la Vale, que si se aplica una prueba constantemente, deberían dar los mismos resultados. ya, gracias. Profe, ahora Michelle, llegué. Javier, confiabilidad. Ya. Grado de precisión que puede otorgar el instrumento de medición. Ah, la copiaste. ¿Estás copiando, Wiki- Javier? Wikipedia. Ya, No, profe, la Arturo. tengo en el cuaderno esa nota Ah, ahí está. del semestre Arturo, pasado. No puse nada, profe. ya. Tomás, Lo relacionado con la consistencia que debía haber en la medición, pues, independiente de lo que se mida. gracias. Michelle, ¿me respondiste? ¿Sí? No, puse que era el grado de certeza de un instrumento. Ah, Wikipedia, Wikipedia. Puedo poner la cámara, no tengo tengo justo el cuaderno aquí. No te preocupes, no te preocupes. Oye, confiabilidad es la precisión del instrumento. Porque uno confía, oye, a mí me pasa que es muy divertido porque hay un curso que hago yo a veces que se llama de acondicionamiento físico o como se llama. Entonces a las personas, normalmente yo les solicito que suban a una balanza y todas me dicen, yo no, la de mi casa pesa menos, ¿ya? No, yo pesaba menos. ¿Ah? Uno siempre duda cuando uno no está muy de acuerdo con el dato preciso de que esa esté buena. Y efectivamente hay que dudar, ¿ya? Entonces, ¿cómo se puede establecer la confiabilidad, por ejemplo, de una balanza? Y aquí yo les contaba a ustedes que se usa un dispositivo que se llama fiel. Michelle, ¿conoces algún fiel? No sé, yo cuando quiero poner la pesa bien, mi papá le pone un kilo de azúcar. Eso es. Ese es un fiel. ¿Por qué? Porque sabemos que ese kilo pesa 1 kilo. ¿Te fijas? En el laboratorio, yo tengo una que los voy a invitar a conocer este semestre el laboratorio, porque necesito que hagamos pasos prácticos. En ese laboratorio hay unas barras olímpicas y las barras olímpicas pesan 20 kilos. Ya está certificado, etcétera. Entonces, yo antes de someterlos a que se suban a la balanza de precisión, pongo la barra olímpica y ahí aparece 20 kilogramos. Y ahí digo, esto está calibrado y este aparato mide con precisión. ¿Te fijas? Pero hagamos otro ejemplo. Si tú tienes 2 relojes, uno en la mano derecha y uno en la mano izquierda, y tienes una diferencia de 1 minuto entre los 2 relojes, uno arroja 8 horas y el otro dice 8 horas, 1 minuto. Valentina, ¿cómo se te ocurre que nosotros podríamos establecer la precisión de esos relojes? No sé, profe. ¿No se te ocurre? Giselle, ¿se No. te ocurre cómo la podríamos establecer? No, profe. ¿No? ¿A alguien se le ocurre? Sincronizando los relojes.
poniendo los dos a la misma hora, pero no vamos a saber cuál es la hora correcta. Buscando en internet, profe, la No, hora en de la los tele. años. ¿Y cuál sería la hora correcta en el mundo? Depende de la latitud, de dónde estemos ubicados, pues. Van a haber varios parámetros que van a incidir. Las dos. Las dos, dice. Bueno, existe algo que se llama el meridiano de Greenwich. Y en el meridiano de Greenwich, bueno, ahora existe acceso vía internet. Ahí podemos saber cuál es la hora precisa en el mundo. Entonces, todos en el mundo se ponen de acuerdo a partir de ese meridiano para establecer la hora precisa en cualquier lugar del planeta. ¿Te fijas? Entonces, esa es una forma de establecer la precisión de ese instrumento. Así como en la balanza de precisión uno tiene un fiel, que es un kilo o 2 kilos o 20 kilos, que esté verificado que son 20 kilos, acá en el tiempo uno utiliza un meridiano que está en Greenwich y a partir de eso se puede establecer la precisión del horario. Entonces, cada vez que uno vaya a utilizar un instrumento, tiene que saber si el instrumento de medida está bueno, y es por eso que cuando se mide, por ejemplo, la estatura de las personas, se usa una wincha que sea rígida y que no ceda con el tiempo, con el uso, con el calor o se contraiga con el frío. Entonces, para que la precisión sea la correcta. Cuando establecemos, por ejemplo, la medida de la presión arterial, hay muchos sistemas que venden y que son bastante baratos y son muy accesibles hoy día en las farmacias, que son esfingomanómetros digitales que tú lo pones y te mide solo. Pero en las instrucciones dice que no lo puedes volver a usar inmediatamente, porque si no, falla la precisión de la medida. Entonces, ahí es la diferencia entre manejar un esfingomanómetro de buena calidad, un aparato de buena calidad, o un esfingomanómetro manual donde tenemos que aprender a usarlo para tener buena precisión en la medida. ¿Ya? Entonces, confiabilidad es la precisión con que se mide o la precisión que tiene un instrumento cuando se aplica la medición. ¿De acuerdo? Validez. Valentina, ¿qué significa validez? Puse que el instrumento mida lo que se supone que tenga que medir. ¿Puedes dar un ejemplo? No sé, que no sé, pero no se me ocurre ahora. Por ejemplo, cuando tú te subes a una balanza, ¿qué estás midiendo? ¿El peso de la persona? ¿Te fijas? Mide el peso en kilos. Eso es lo que estamos midiendo. Bien, gracias, Valentín. Giselle, Sé que hace referencia a la capacidad de un instrumento de medición. ya, gracias. Tomás, Corresponde a la coherencia de los resultados. O sea, mide lo que dice que tiene que medir desde un enfoque psicométrico, que generalmente se relaciona a los factores físicos y psicológicos de las personas. Generalmente hace esas mediciones. ¿puedes darme un ejemplo? Por un ejemplo básico de una medición de la estatura de la persona. Ya, Al hacer una medición con una wincha, si yo digo que mide 1,70 m, la persona con otra wincha debería medir lo que
también lo que mide. Ya, gracias. Arturo, Puse la capacidad de algo para demostrar su veracidad. ya, gracias. Bastián, No, esa profe no la alcancé a buscar. ya. Juan José, Puse que es el grado de evidencia que respalda los puntajes de un instrumento de medición. gracias, gracias. Michelle, No puse nada. ya. Javier, No, profe, tampoco puse nada. bien. Validez es un concepto muy importante porque validez es que algo mide lo que dice que mide. Mira que obvio. ¿Ya? Y tenemos una validez evidente. Por ejemplo, cuando ustedes en acondicionamiento físico le hacían la prueba de hacer flexiones del tronco acostados, ¿qué es lo que les estaban midiendo? La resistencia abdominal. Eso dice que mide la resistencia abdominal, pero en realidad no sabemos si mide la resistencia abdominal. Pero sí sabemos que mide cuántas flexiones de tronco haces en un minuto. Porque para algunos puede ser resistencia, para algunos puede ser potencia, para algunos puede ser velocidad. Para los que tienen las piernas más largas y el tronco más corto es una cualidad, para los que tienen el tronco largo y piernas cortas es otra cualidad. ¿Te fijas? Ese es un instrumento que que su validez indica que no se está midiendo resistencia abdominal. Es un error frecuente, aun cuando la prueba de hacer trabajo abdominal en un minuto no es mala, pero lo que estamos midiendo es cuántas flexiones hace la persona en un minuto, nada más. Pero no podríamos asegurar que está midiendo la resistencia. ¿Te fijas? Ahí tenemos un problema de validez, que es bien normal. En las pruebas de campo es bien normal porque se da un trabajo bastante compuesto y complejo. Por ejemplo, en la prueba de saltabilidad que veíamos en nuestro primer ejemplo, hay una muy buena combinación de coordinación general, de potencia de salto y de fuerza muscular. ¿Te fijas? Así que la validez es muy importante para saber con precisión qué es lo que estamos midiendo. ¿De acuerdo? Entonces, un breve recorrido. Medir es asignar un número o un valor, una cualidad a algo. Evaluar es emitir un juicio de valor respecto a algo. Objetividad, independiente de la persona que mida, el resultado debe ser el mismo. Confiabilidad, depende de la precisión de los instrumentos que estemos utilizando. Y validez es que algo mida aquello que dice que mide. ¿Ya? Y ahí vamos a ver tipos de validez ya en la próxima clase. Profesor, disculpe. Tomás. ¿La medición puede ser solamente cuantitativa o también puede ser cualitativa? Exactamente, puede ser cualitativa, claro que sí. Por ejemplo, que algo sea hermoso es cualitativo. ¿Te fijas? Porque la hermosura ¿de qué depende? De un montón de conceptos que no pueden ser cuantificables. Es decir, por ejemplo,
hay personas que detestan, por ejemplo, a las personas negras. Y otras personas que aman a las personas negras. ¿Te fijas que ahí hay un problema cualitativo que tiene que ver con la historia, con el pasado, con el presente, y eso es cualitativo? ¿Ya? Entonces, claro que sí puede ser cualitativo. Entonces, para que nosotros afinemos algo, ustedes hicieron una pauta de observación analítica, ¿te acuerdas? Una pauta de observación global. Y después hicieron una rúbrica. Y ahí medían cualidades, pues. La calidad de la ejecución táctica. Y eso es cualitativo. Que se le asigna un número, se le asigna un valor, pero en el fondo es cualitativo. Así que tienes toda la razón. Y aun cuando sea cualitativo, tenemos que tener el instrumento que sea preciso, que sea claro, para determinar la confiabilidad, que las personas sean entrenadas para usar ese instrumento, que sea objetivo, y para determinar la validez, ¿se acuerdan lo que hicieron ustedes? Para ver si ese instrumento medía aquello que decía que estaba midiendo. Que tenía que Hicimos un consultarlo con los expertos. Los expertos. ¿Te fijas? Recurrieron a expertos y los expertos le dijeron, sí, por esta razón, y le dieron una valoración. Y ahí validaron a través de juicio de expertos. Y eso se llama validez de contenido. Que ahí vamos a entrar en la próxima clase a determinar tipos de validez. ¿Ya? Así que muy buena pregunta. Bien, estimadas señoritas, caballeros, estimados señores, nos vemos el próximo día. ¿Qué día nos vemos? ¿El día lunes? Lunes 9:20, profe. Lunes 9 y poco. Déjame ver. Sí, a las 9:35. ¿Ya? Ahí nos vemos. A las 9:30 nos vemos el día lunes. Que estén muy bien. Cualquier pregunta, cualquier consulta, no duden, me la hacen al correo, por favor. ¿Ya? Porque tenemos que hablar de la evaluación, cómo vamos a evaluar este curso. Y eso lo vamos a ver el lunes. Hoy día quería ver cómo los podía despertar un poquito. ¿Ya? Así que buen trabajo hoy día. Gracias, que estén bien, cuídense mucho. Chao, profe, Chao, cuídate. Chao, profe, que esté Chao. bien. Chao. Chao.